Un agradecimiento especial por la invitación a la Confederación de Cámaras Empresariales, en la persona de su presidente, Juan Martínez, y a todas las cámaras que la integran, a la Asociación Rural del Uruguay, que nos recibe nuevamente en este espacio, nuestros mayores deseos de éxito en esta nueva exposición, que representa de manera contundente la vigencia y el crecimiento de una de las columnas vertebrales del desarrollo nacional. Hacemos esta presentación en un contexto de reactivación que nos entusiasma y nos compromete para avanzar hacia una realidad mejor, no solo con respecto a la pandemia, sino a la que existía previamente a la emergencia sanitaria. Tal como me han solicitado los organizadores, vamos a hacer referencia a la situación y el futuro del trabajo en nuestro país, que dicho sea de paso, es hoy la principal preocupación de los uruguayos. A comienzos del 2020, cuando empezó esta gestión de gobierno y antes del coronavirus, la situación del empleo expresada en la tasa de actividad, en la tasa de empleo y en los niveles de desocupación venían sufriendo un significativo deterioro, retrayéndose en todos los casos a indicadores de una década para atrás. La tasa de empleo promedio de 2019, la tasa de desempleo promedio se ubicaba en el 8,9, habiendo crecido en forma continua desde el 2015 hasta ese momento. Es más, en febrero del 20 la desocupación llegó al 10,5%, siendo el número más alto desde el año 2007. Del mismo modo, la tasa de actividad y la tasa de empleo estaban en niveles similares al de más de 10 años atrás, 2007 o 2008. Y a su vez, los números en el seguro de desempleo ubicaban magnitudes muy preocupantes. El promedio durante el año 2019 fue de 46.500 trabajadores en seguro de paro mensualmente. Obviamente, sobre esta situación crítica se produjo el impacto de la pandemia, que representó, como en todas partes del mundo, un golpe muy agudo y significativo en el empleo. La tasa de actividad se redujo en casi 2 puntos, pasando del 62,2% en el 19 al 60,5% promedio 2020. La tasa de empleo también se redujo en 2 puntos y la tasa de desempleo fue de 8,9% promedio de 2019, mientras que en el 2020 se incrementó al 10,4%. Obviamente, estos promedios expresan, por otra parte, movimientos muy fuertes que se dieron durante todo el año 2020. De todos modos, la comparación de los promedios anuales indicaron que durante el año 2020 se generó una pérdida de puestos de trabajo de 50.000, que se suman a los que ya se habían perdido en los años anteriores. Y por su parte, el seguro de paro registró cifras gigantescas en abril y mayo, alcanzando a 185.000 trabajadores y cerrando el año en alrededor de 77.000 trabajadores en seguro de paro. Sin embargo, a mediados de este año, ahora en 2021, todos los indicadores muestran un proceso de recuperación. En junio del 21, la tasa de actividad había alcanzado al 61,2%, todavía un punto por debajo de la tasa de actividad de 2019, pero ya muy por encima del promedio de 2020. La tasa de empleo, por su parte, se ubicaba en el 55,4%, todavía un punto por debajo del promedio del 2019, pero también más de un punto por encima de la del año pasado. Y la tasa de desempleo se ubicó en 9,4%, apenas medio punto por encima del desempleo promedio de 2019 y un punto por debajo del promedio de 2020. También la pérdida de puestos de trabajo recibió una recuperación.
En total, a la fecha, a junio de 2020, la diferencia con respecto a la pérdida de 50.000 puestos de trabajo en 2020 era solo de 14.000 puestos de trabajo. O sea, se habían recuperado a mitad de año 36.000 puestos de trabajo. Los números de seguro de paro son también positivos. En este caso, los datos que tenemos llegan hasta agosto de 2021 e indican un proceso firme y consolidado de mejora. En mayo de este año había 80.000 trabajadores en seguro de paro y desde entonces ha habido una firme recuperación que se expresa en la cifra de agosto que dimos a conocer en el día de hoy y que indica que hay 64.300 trabajadores en seguro de paro. Una cifra que realmente es la más baja desde que empezó la pandemia. La magnitud de la reducción de puestos de seguro de paro de julio a agosto es de casi un 10%. Y si tomamos el cuatrimestre, alcanza a una reducción del 20%. Pero además, si tomamos como referencia el número de trabajadores en seguro de paro total, es decir, los que efectivamente no están trabajando, en agosto tenemos casi 39.000 trabajadores en seguro de paro, una cifra que es sensiblemente inferior al promedio de 2019, que era de 46.700. O sea que a la fecha hoy tenemos un número de trabajadores en seguro de paro total por debajo de los números promedio del año previo a la pandemia. Por supuesto que quedan también 25.500 trabajadores en seguro de paro parcial que están trabajando, pero que están trabajando a mitad de tiempo, aunque también en este rubro la reducción se viene produciendo. En agosto marcamos 2.000 trabajadores menos en seguro de paro parcial de los que teníamos en el mes anterior. Todo hace suponer, además, que en la medida que nos faltan los datos todavía de julio y agosto de la encuesta de hogares, que es la que mide el conjunto del mercado de trabajo, es altamente probable que las cifras sean también en línea con la reducción del seguro de paro, de aumento de la situación de actividad. Por otra parte, la reactivación que queda pendiente o que está recién en sus inicios de sectores intensivos en puestos de trabajo, como lo son el turismo, las fiestas, los eventos, los espectáculos, nos permiten ser optimistas sobre las cifras de empleo de aquí a fines de 2021. Sin embargo, el objetivo no es volver al punto prepandemia. Como dijimos al principio, ese punto de partida era muy insatisfactorio. El primer escalón es la recuperación del empleo a los niveles de 2019. Pero nuestro objetivo es recuperar el empleo mucho más allá de esos indicadores que ya eran muy negativos. Para esto hay que trabajar en 3 líneas de trabajo simultáneamente. Medidas de sostenimiento del empleo, medidas de promoción del empleo y medidas de capacitación laboral. Sobre las medidas de sostenimiento del empleo, la lista de instrumentos que hemos utilizado es extremadamente extensa y abarcativa. Ni hablar de las prórrogas de los seguros de paro, del seguro de paro parcial, de los apoyos especiales a los monotributistas, de los beneficios otorgados para la reincorporación de trabajadores del seguro de paro, de los seguros de paro especiales para empresas en dificultades y para trabajadores afrales, de la exoneración de aportes patronales para sectores de actividad particularmente afectados, de subsidios para trabajadores informales sin ingresos, de prórrogas extraordinarias para los subsidios por desempleo, del uso del subsidio por enfermedad para los trabajadores cuarentenados o de riesgo sanitario. Hoy estamos en la etapa de retorno a la normalidad. Es necesario ir reduciendo los instrumentos extraordinarios de sostén, pero este proceso debe ser cuidadoso, oportuno e inteligente para asegurar que su eliminación
no implique mayores costos sociales. En tal sentido, las decisiones recientes aprobadas unánimemente por ley, quiero destacar la unanimidad del Poder Legislativo en votar la continuidad de las prórrogas extraordinarias del seguro de paro total, pero ahora limitadas ya a los sectores de actividad más afectados o con más retraso en su reactivación. También hemos prorrogado el seguro de paro parcial hasta marzo del año que viene, pero también restringido a los sectores de actividad más afectados. O sea que la red de contención debe ir retirándose en sintonía y acompasada con el momento en el que la reactivación esté suficientemente vigente. En segundo lugar, es necesario impulsar medidas de promoción del empleo. Nadie puede dudar que el gran impulso a la creación del empleo depende a nivel macro de la inversión y del crecimiento de la economía. Allí están los motores decisivos del aumento de los puestos de trabajo. Pero al mismo tiempo debemos incluir iniciativas que tengan por objetivo promover el empleo de aquellos ciudadanos pertenecientes a los sectores de población más vulnerables y con mayores dificultades para la inserción laboral. Es por eso que hemos presentado, y nuevamente destacamos, también se aprobó por unanimidad en el Parlamento, una ley de promoción del empleo para los sectores vulnerables. Esta ley, que ya está vigente, establece un beneficio que promedialmente se ubica en alrededor de 7.000 pesos mensuales durante un año para todo empleador por cada trabajador contratado que pertenezca a alguno de los sectores vulnerables. Estos son los jóvenes, ni hablar del impacto brutal que ha tenido desde hace mucho tiempo, décadas, la desocupación juvenil, que se ubica en más o menos el triple que la desocupación del total de la población, los trabajadores mayores de 45 años, que si pierden el empleo encuentran enormes dificultades para su reinserción, y las personas con discapacidad, y en los tres casos además con un beneficio mayor si se trata de trabajadoras mujeres. Vamos a dar un fuerte impulso de difusión de este régimen y además la norma reglamentaria asegura un procedimiento ágil y rápido para que los empleadores no tengan incentivos negativos para su utilización. En tercer término, estamos trabajando en la mejora de la eficacia de la capacitación laboral. Estamos trabajando en la determinación de qué puestos de trabajo, de qué tipo de puestos de trabajo serán los más demandados en los próximos tiempos para ajustar la oferta de capacitación orientada a aquellos trabajadores que han perdido su empleo o que están buscando trabajo. Mantenemos en ese sentido un diálogo permanente con las principales consultoras del medio que investigan y analizan el mercado de trabajo y estamos llevando adelante un cronograma de jornadas en todos los departamentos del país para afinar la oferta de capacitación a las necesidades de trabajo con foco en el territorio y con la participación directa de los actores locales, gobiernos departamentales, gobiernos locales, empresarios y trabajadores. La tendencia mundial y local señala que las nuevas generaciones deberán adaptarse cada vez más a una dinámica de constante cambio en los roles laborales e incorporar la idea de que la necesidad de aprender e incorporar nuevas competencias es permanente y está presente como un requisito durante toda la vida laboral. Yo no soy de los que cree que la incorporación cada vez más veloz de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo, en todos los sectores de actividad, manual o intelectual, de la industria, del comercio, de los servicios, sea un factor de reducción de los puestos de trabajo. Desde la revolución industrial a la fecha se han producido numerosas transformaciones productivas, muchas de ellas muy drásticas, y sin embargo en ninguna de ellas se cumplió el pronóstico catastrófico de que ocurriría el fin del trabajo. Por el contrario, en cada proceso de cambio aumentaron los roles laborales y también, sí, las exigencias y requisitos para acceder al empleo. Creo que nuevamente estamos en presencia
de un profundo y veloz cambio del mundo del trabajo que generará nuevas demandas laborales. El problema es que las competencias y habilidades requeridas son y serán bien diferentes de las que se demandaban unos años atrás. Allí está el gran desafío. Por un lado, tener la capacidad de entender y pronosticar las líneas generales de estos cambios. Y en este sentido, algunas cosas ya están claras. Las habilidades transversales, el manejo del mundo digital y la incorporación de competencias blandas referidas a la cultura del trabajo son componentes centrales del futuro de los puestos de trabajo. También es evidente que la demanda en materia de puestos de trabajo se concentra en ciertos sectores de actividad. Las tecnologías de la información, sin ninguna duda, en primer lugar. Es increíble que no tengamos todavía nosotros, desde nuestros propios recursos humanos, una demanda satisfecha con recursos humanos propios, lo que constituye otro indicador relevante del desajuste de hace décadas de la oferta educativa y el mundo del trabajo. La salud, los cuidados, el turismo, las agroindustrias, la educación, la cultura y el tiempo libre son los otros sectores que aumentarán su demanda de mano de obra en los próximos tiempos. Como se ve, algunos de esos sectores están entre los más afectados por la pandemia, pero yo no tengo duda de que más allá de las actuales circunstancias y todo lo que han sufrido, son sectores llamados a tener un desarrollo futuro en lo que refiere a demanda laboral muy relevante. Por lo tanto, la orientación de una política de capacitación laboral exitosa debe priorizar estos contenidos. A su vez, todo un capítulo indispensable refiere a las transformaciones de los contenidos educativos y a la mejora de la articulación entre educación y trabajo, que es cada día más urgente. El sistema educativo debe dar un salto de proporciones enormes para ponerse en línea con la formación en aquellos aprendizajes que serán requeridos básicamente para una inserción laboral exitosa. En eso está trabajando fuertemente nuestras autoridades educativas desde el comienzo de esta gestión de gobierno. De modo que el ajuste de la política y de los contenidos de la capacitación para el trabajo es de vida o muerte, si no queremos que los cambios laborales dejen mucha gente por el camino, particularmente a los más débiles y vulnerables. Porque los cambios en los requerimientos de competencias y habilidades pueden dejar por el camino a muchos ciudadanos si no ajustamos con celeridad nuestras propuestas de capacitación y recalificación laboral. Finalmente, el crecimiento y desarrollo del empleo también depende de un proceso ineludible de modernización de las relaciones laborales que genere un entorno más maduro y favorable a la incorporación de un mayor número de trabajadores. Es necesario avanzar en la regulación de los procesos que, sin mengua de la negociación colectiva, proteja los derechos y las realidades de las empresas y de los trabajadores más débiles, evitando que los acuerdos generales afecten o inviabilicen a los emprendimientos o a los trabajadores más débiles. En tal sentido, hemos presentado al Parlamento, y ya está en discusión, un proyecto de ley de personería jurídica de las organizaciones sindicales y empresariales que tendrá como meta asegurar mayor responsabilidad para cada uno de los actores sociales en los procesos de negociación y de acuerdos. También aspiramos a establecer procedimientos y protocolos concretos que regulen de manera general y objetiva los denominados descuelgues, para que estos dejen de ser situaciones casuísticas, inciertas y sin criterio definido. También vamos a presentar al Parlamento, antes de fines de este año, un proyecto de ley que modifique la ley de negociación colectiva, previo intercambio con trabajadores y empleadores, para ajustar esta normativa a lo establecido por la OIT, de forma tal que de una vez por todas Uruguay levante las observaciones que en 2019 la OIT estableció sobre nuestro país. Como dijimos el año pasado en este mismo lugar, aspiramos a construir una modalidad de negociación colectiva que cuente con un apoyo de información y diagnóstico
que aumente las zonas de consenso y permita avanzar en formas de acuerdo sobre la base de que es posible generar un equilibrio en las soluciones que resulte en una lógica de ganar-ganar. Esto implica un cambio cultural en las relaciones laborales que requiere de tiempo, pero fundamentalmente de disponer de información confiable y compartida para las dos partes y de que el actor gubernamental, nuestro ministerio, sea visualizado como un actor confiable, equilibrado y capaz de dar respuestas sin flechar la cancha, acompañando y encauzando procesos de diálogo y entendimientos. Pero sobre todo, requiere de la creación de un clima de confianza recíproca y de credibilidad para pasar de la lógica de una pulseada en términos de juegos de suma cero a la construcción de un clima en el que el resultado implique beneficios recíprocos. Las relaciones laborales en el siglo XXI, para ser más exitosas y beneficiosas para trabajadores y empresarios, requieren de que se produzca un cambio cultural en las concepciones vigentes. Aquellos países que mejor avanzan en el mundo son los que se han construido sistemas de relaciones laborales en los que el paradigma de la cooperación y del ganar-ganar se ha convertido en un modelo dominante. Hace un año nuestro esfuerzo estaba centrado en las medidas de sostenimiento del empleo y de las empresas en el medio del gran impacto de la pandemia. Hoy nuestro desafío es el acompañamiento y apoyo a la reactivación y la recuperación del empleo, con la mira puesta en que este proceso no quede simplemente en volver a la situación prepandemia, sino de avanzar sustantivamente en un crecimiento de los puestos de trabajo que alcance niveles superiores. Déjenme trasladarles una reflexión final. En este año y medio, la gestión que lleva el actual gobierno, hemos tenido que abordar uno de los mayores impactos de alcance planetario. El balance indica que Uruguay ha sido uno de los países que ha manejado mejor la pandemia a nivel mundial. También se han reducido los niveles de inseguridad. Nos encontramos en pleno proceso de transformación de la educación. Se está reactivando fuertemente la economía y, como acabo de destacar, apostamos con optimismo a una reactivación sustantiva del empleo. Tenemos por delante, además, muchos desafíos de reformas fundamentales para potenciar el crecimiento de nuestro país y la mejora sustantiva de la calidad de vida de nuestra gente. Está en todos los uruguayos reafirmar en los próximos tiempos este camino de cambios imprescindibles. Muchas gracias.